esperar la sanción favorable o el veto parcial o total del Ejecutivo. No creo que haya un veto total, pero evidentemente hay estas posibilidades que tiene el presidente. Roger, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Fabricio. Un saludo para Jairén, Fermín y la audiencia. Bueno, creo que ya es una ley. Hace poco filtraron una información que ya podría ser ley de la República. Y coincido en la mayor parte de lo señalado, pero no al respecto de que una votación por artículos, capítulos o títulos hubiese servido. Porque el principal artículo, el 1, el que nos da el ámbito de acción de este proyecto de ley, dice algo que preocupa mucho y es que no define con especificidad, sino lo hace de una manera muy amplia al respecto de lo que se puede considerar una amenaza a la seguridad del Estado. Considerando que eso es amplio, pues abre la puerta para que cualquier persona en cualquier escenario posible pueda ser considerado de manera subjetiva una amenaza para el Estado y sea sujeto de investigación y neutralización. En este caso, yo ponía el ejemplo en otro espacio que me parece crudo, porque esta es una ley que desafortunadamente el poder pone incómodo, en una situación incómoda a la ciudadanía, y es, no sé si ustedes recuerdan, en una radio muy conocida de la capital, cuando un ministro, el exministro de gobierno Félix Wong, llamó a la radio cuando se estaba conversando al respecto de los apagones y un experto en la materia decía que esto podría deberse a una mala gestión gubernamental. ¿Qué pasaba si esa información que estaba dando el experto podría ser considerada como una información que pone en alerta a la ciudadanía y que podría significar una amenaza para el Estado? ¿Es justificado? Entonces, como bien decía Jairén, el votar por títulos o artículos o capítulos no hubiese servido de nada porque el espíritu de la ley es incompatible con el Estado de Derecho. Y hay que decirlo con todas sus letras, esta es una ley que tiene características propias de un régimen autoritario y por razones bastante sencillas de comprender. En primer lugar, no define de forma específica lo que se considera una amenaza para el Estado. En segundo lugar, obliga a entregar información. Obliga a entregar información. Y en tercer lugar, el uso de recursos públicos para la vigilancia, básicamente. Entonces, creo que está claro a lo que nos enfrentamos y de aquí en adelante, ya al ser una ley, creo que la activación de mecanismos constitucionales es urgente y necesaria. Se refiere al hecho de que una vez que se promulgue este proyecto de ley, usted nos dice que hay información de que seguramente el presidente va a disponer inmediatamente su sanción favorable y publicación en el registro oficial. ¿Se debería demandar la inconstitucionalidad de esta iniciativa? Efectivamente. ¿Y debería ser una demanda puntual o una demanda integral? Yo creo que una demanda al artículo 1 al respecto de la amplitud sobre lo que significa una amenaza para el Estado, creo que es básico que va a ser considerada como una inconstitucionalidad clara para la Corte Constitucional. Correcto. Quiero entrar en una segunda ronda del diálogo con ustedes para analizar varios de los puntos polémicos y quiero empezar tal vez con el primero que se ha señalado. El sistema de inteligencia contará con un fondo para gastos especiales, el mismo que será público porque se incluirá en el presupuesto general del Estado. Las asignaciones, sin embargo, serán clasificadas. El control de los gastos estará a cargo de la Contraloría, entidad que incinerará la información una vez que sea entregada y analizada. Jairén Noriega, pregunto, ¿esto de alguna manera se asemeja al retorno de los gastos reservados que existieron durante varios años y que provocaron polémica? De hecho, me parece que hay dos procesos judiciales y hasta políticos emblemáticos sobre presunto mal manejo de gastos reservados. En el año 1995, el juicio político primero y el juicio penal en contra del entonces vicepresidente Alberto Dajic, por supuesto, mal manejo de fondos reservados de la vicepresidencia de la República. O tenemos en el año 1997 el juicio penal en contra del expresidente Abdalá Bucaram, igualmente por supuesto mal manejo de gastos reservados. ¿Es el símil esto al retorno de los gastos reservados, Jairén?
Mire, Fabricio, creo que usted ya lo ha mencionado muy bien. Esto da paso no solamente a una falta de transparencia violentando el artículo 226 de la Constitución, sino además abre la puerta a posibles escenarios de corrupción, porque limita el control democrático que tiene que tener el uso de los fondos públicos y al mismo tiempo limita también la capacidad de control político, porque si usted se fija, en renglón seguido, en otro artículo, menciona de la especificidad del tratamiento de esta información únicamente por la Comisión de Seguridad. Comisión de Seguridad que en este momento se encuentra en manos de la bancada oficialista, que tiene mayoría la bancada oficialista, por lo cual al solamente tener esta instancia y además la Contraloría, y la Contraloría tiene esta obligación de incinerar aquellos estudios, aquella información que obtenga, se vuelve sumamente peligroso, porque además es información de la cual nunca vamos a conocer cómo es que el Estado procedió a aquello. Estamos vulnerando, si se quiere, estamos pasando los controles democráticos, en otros artículos estamos sobrepasando los controles judiciales y la concentración de poder en una sola persona o en este caso en una sola función del Estado como es el Ejecutivo, a mi criterio nunca puede salir bien. Querría decir con lo segundo que está explicando, la Comisión de Fiscalización o ninguna otra de las 14 comisiones legislativas especializadas permanentes que tiene la Asamblea Nacional, y ni siquiera el Pleno de la Asamblea Nacional, que es el máximo organismo de toma de decisiones de la función legislativa, pueden solicitar esa información que está reservada exclusivamente a la Comisión de Seguridad. Así es, el artículo 14 que habla de la rendición de cuentas es un artículo largo, pero voy a citarlo estrictamente necesario, que es el último párrafo, dice lo siguiente: los requerimientos de información de los órganos de la Asamblea Nacional que hagan a la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia deberán realizarse mediante la comisión especializada permanente encargada de la temática de seguridad, siempre que se encuentre debidamente motivada y únicamente cuando dicho requerimiento se realice dentro o esté relacionado directamente a procesos de fiscalización y control político en curso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo en este caso soy, digamos, integrante de la Comisión de Seguridad, pero si otro legislador no lo es, para poder iniciar un proceso de fiscalización tiene que hacerlo a través de la Comisión de Seguridad. Esta comisión, insisto, en manos de ADN va a filtrar las solicitudes de información y va a decidir como un filtro si dar o no paso a los procesos de fiscalización, lo cual elimina, digamos, ese principio de igualdad de todos los legisladores y nuestra capacidad de fiscalización y control político, dado que únicamente será la Comisión de Seguridad quien pueda hacer estos requerimientos de información. Pero yo creo que no se trata solo de ADN, o sea, hoy estamos hablando en el presente porque ADN tiene mayoría en la Asamblea Nacional y controla controla 12 de las 15 comisiones legislativas, pero después de 2 años puede cambiar la configuración de las comisiones o después de 4 años puede cambiar la configuración de la Asamblea. O sea, el tema es no es la personalización, sino el concepto, porque mañana pasado el poder puede cambiar de manos. Pero es que también es la personalización, porque yo le digo, me parece que el gobierno está aprobando una serie de normativas, ajustándolas a este momento político, a este momento en el cual la bancada oficialista tiene control en la Asamblea Nacional, a este momento político en el cual el presidente Daniel Noboa es el presidente de la República y es él quien designará a la persona que esté a cargo de este Sistema Nacional de Inteligencia, sin mirar siquiera el mediano y el largo plazo. Y le pongo como ejemplo solamente para cerrar de cómo es que, digamos, están mirando tan el corto plazo. La discusión que se dio alrededor de levantar o no la inmunidad parlamentaria a la ex legisladora Esther Cuesta para ser procesada en un caso penal, tuvo, digamos, el pronunciamiento que debió haber salido desde la Asamblea Nacional es que no se levante esta inmunidad, dado que digamos, el hecho por el cual se le está intentando vincular a la ex legisladora es un procedimiento que ella hizo habiendo estado en funciones como presidenta de la Asamblea Nacional. Cuando la Asamblea decide pronunciarse como lo hace, el diálogo que teníamos con los legisladores de ADN era precisamente que piensen qué va a pasar cuando ellos dejen de ser legisladores y les ocurra algo similar. Entonces, este cortoplacismo que tiene el gobierno y que tiene la bancada oficialista es peligroso porque ahora entregan cierto poder
y ciertas funciones a ciertos, digamos, espacios de poder que ellos ocupan, pero cuando deje de ser así, igual seguirá siendo preocupante y ellos ya no estarán en el poder. Gracias, Jairen. Fermín debe recordar estos episodios porque ya ejercía la profesión en aquel tiempo, los episodios vinculados a los malos manejos de los gastos reservados. Este primer artículo que he dado lectura es un déjà vu de aquella época, Fermín. Efectivamente, Fabricio, una de las primeras historias que yo cubrí en el periodismo, era muy joven en esa época, en el año 95, en el diario Hoy, hicimos el seguimiento de los gastos reservados de Dajic, este personaje que todavía estaba vigente en la política nacional, ¿no? Todavía anda por ahí pontificando. Bueno, los gastos reservados del economista Dajic se publicaron, se conoció una lista y a pesar de que la norma era similar a la que se ha establecido ahora, es decir, la autoridad que disponía de los gastos reservados era la que decidía qué hacía con la plata, quemaban las evidencias, anotaban por ahí. En el caso de los gastos reservados de Dajic fue similar. Yo recuerdo que el equipo periodístico en esa época nos dedicamos a llamar a las personas que aparecían en una lista como beneficiarias de gastos reservados. Entre estos había un urólogo, porque le habían pagado una operación de próstata a una persona vinculada al entorno de ellos, y esta operación de próstata salió del dinero de los contribuyentes. Entonces hacían lo mismo ya en esa época, pues la autoridad tenía la potestad de decidir en qué gastaba y luego quemaban los respaldos. Es decir, no hay ninguna novedad en eso. Lo que se ve es que los gastos tradicionalmente de la presidencia, porque te recordarás que eran gastos reservados que manejaba la presidencia como tal, ahora pasa a este sistema de inteligencia o al director de este sistema de inteligencia, que lo utilizarán pues discrecionalmente. Algo parecido estaban haciendo ya en la época de Correa, pero nuevamente volviendo sobre lo que contábamos, estos gastos reservados sirven, por ejemplo, para financiar operaciones tan torpes como la que hacen contra Fernando Balda en la época de Correa, ¿no? Una operación circense financiada con dinero público, que nunca se supo cuánto costó, pero que ese es el tipo de cosas en las que quieren gastar dinero en este sistema de inteligencia. Un sistema de inteligencia que no tiene normativa clara sobre que debe respetar parámetros éticos mínimos, puede convertirse en espionaje político, y no es nuevo en nuestros países, ¿no? Basta leer, por ejemplo, la conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa para ver cómo en esa época, 1955, se daban modos de espiar, escuchando teléfonos antiguos, interceptando cartas, poniendo pesquisas en las esquinas. Se espiaban no solamente a los opositores y a los periodistas, se espiaban entre ellos también, entre los miembros del propio gobierno. Entonces, esas cosas son tentaciones muy fuertes como para que no tengan un blindaje legal, y eso es lo que le falta a esta ley. Y no deberíamos confiar en el trabajo de la Contraloría, porque se entiende que más allá de lo que estamos advirtiendo, de este recorderis que hemos generado, se establece el control por parte de la Contraloría, o es insuficiente este ejercicio, Fermín. Bueno, es que me parece que desde hace muchos años la Contraloría lo que hace es simplemente darle el visto bueno a lo que ha decidido la autoridad, que se supone de manera motivada está gastándose el dinero. Yo no sé si tú conozcas, porque yo no he visto ningún caso en el que les hayan hecho devolver dineros de gastos reservados. Mira propiamente el caso que menciono de la torpe operación contra Balda. Es decir, ahí hubo un proceso legal, pero ¿y la plata? Porque eso costó, pues costó dinero, costó movilizar gente, costó hoteles, costó pagar a los participantes en ese operativo, y todo eso salió de nuestros impuestos, y que yo sepa nadie lo ha devuelto. Ahí la Contraloría actuó, seguramente. ¿Revisaron qué habían hecho? Seguramente sí. Entonces, no sé si el control de la Contraloría, valga la cacofonía, es suficiente, cuando debería de haber una supervisión, sino del propio gobierno a través del legislativo. Pero lo que están haciendo, o el esquema que han diseñado, que comparezcan ante una comisión que recibe generalidades ahí, que es lo que ocurre con las comisiones legislativas, mejor aún si la comisión está controlada por este gobierno en los próximos años. Entonces, ¿qué fiscalización o qué control efectivo va a haber? Correcto, Fermín. Ya regreso con Roger. Voy rápidamente a la pausa para seguir conversando sobre estos resquemores, estas dudas que hay respecto del proyecto de ley de inteligencia aprobado por la Asamblea. Vuelvo enseguida.
Regreso con Roger Celi, justamente en la tónica de lo que estábamos conversando. Hablamos de estos gastos especiales, ya lo abundaron tanto Fermín cuanto Jairén, pero Roger, en su condición de coordinador del Observatorio Legislativo, que es esta organización que se encarga de mirar, de hacer una veeduría sobre el trabajo parlamentario, ¿cómo le ve usted el hecho de que se concentre todo en una sola comisión, exclusivamente la fiscalización en una comisión, y no es la de fiscalización, sino la de seguridad, Roger? Bueno, en este caso estamos hablando de contrapesos sobre la actuación que podría tener el Ejecutivo y en esta materia tan delicada como la seguridad y la inteligencia del Estado. En primer lugar, hay que decirlo, esta Asamblea Nacional perdió su capacidad política de fiscalización y control político. Pienso que hay todo un entramado en el cual, por ejemplo, los ministros de Estado no van a sentirse obligados, aunque la ley así lo señala, a entregar información valiosa, clara, para que los legisladores puedan hacer un proceso de fiscalización serio. Es decir, la Asamblea Nacional naturalmente no va a ser un contrapeso para el Ejecutivo. Y luego yo trataba de observar si hay algunas otras instituciones de control que podrían ayudar de alguna manera a generar un contrapeso a esta herramienta peligrosa que ha obtenido el gobierno de turno. Y veo a la Contraloría General del Estado también con algo de incapacidad. ¿En qué sentido? Sabemos que actualmente se necesitarán 77 votos en el caso de que se plantee un juicio político a una autoridad que pueda ser incómoda si es que comienza a fiscalizar las acciones del poder. 77 votos que posiblemente los pueda alcanzar, en este caso, la bancada oficialista. Lo propio en materia de transparencia y acceso a la información pública. ¿Qué pasa cuando el defensor del pueblo en funciones comience a presionar a través de mecanismos institucionales para garantizar el acceso a la información pública? No solo por parte de los legisladores que tienen esta atribución, sino por parte de la ciudadanía que tiene el derecho a acceder a información pública de este tipo. Yo creo que también esos 77 votos podrían jugarle a favor del poder. Es decir, políticamente no hay posibilidades de contrapeso, estimado Fabricio, sea en la Comisión de Seguridad o en el membrete que se le ponga a cualquier comisión, porque no va a tener efectividad un proceso de fiscalización, acciones como las que vamos a ver que van a ocurrir con esta ley de seguridad del Estado. Roger, hace poco el penalista Pablo Encalada lanzó una alerta en su cuenta de X. Dice: acabo de leer la ley de inteligencia. Es un escándalo, y lo ponen con mayúsculas. El jefe de inteligencia pasa a ser fiscal, juez y policía. Puede hacer investigaciones y acceder a comunicaciones personales y la ubicación en tiempo real y hasta 5 años antes. Dentro de los temas polémicos, se plantea, por ejemplo, que los operadores de los servicios de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar al sistema de inteligencia y a los subsistemas policial y militar información para el desarrollo de operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Para eso no se establece que requiera una orden judicial. Y más adelante dice: la propuesta normativa señala que el ente rector de inteligencia, por razones de seguridad integral del Estado, podrá solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones. Si los subsistemas requieren retener, abrir, interceptar o examinar documentos o comunicaciones por cualquier medio, deberán canalizar el pedido a través del Sistema Nacional de Inteligencia. Hablamos tanto de comunicación, o sea, me imagino yo que son llamadas telefónicas, mensajes a través de cualquier sistema de mensajería, así como también correspondencia. ¿Qué significa esto, Roger? ¿Cómo le ve usted? Incluso la ubicación, es el ejemplo que ponía hace un rato en la llamada del exministro de Gobierno Félix Wong a esta radio. En el caso de que querían ubicar a esta persona que emitió crítica política legítima con base en el derecho a libertad de expresión, podían ubicar y comenzar a perseguir a una persona que es opuesta a la tesis de gobierno. Yo más allá de eso, Fabricio, creo que está clara la intención del gobierno. Creo que aquí se está instalando un régimen, porque no solo es esta ley, la ley de solidaridad se conecta con esta ley y otras normativas que vamos a ver, y aquellas que van a ser derogadas seguramente, que son incómodas porque son leyes que promueven transparencia, y es un régimen en el cual se reduce el espacio cívico, principalmente, y en el cual, con pretexto de la seguridad, imponen leyes de este tipo. A mí me preocupa mucho que tenga el gobierno este contexto tan desastroso para el país, para imponer medidas que podrían incluso ser populares para la población.
porque ¿quién no estaría de acuerdo con que el Estado tenga más herramientas para luchar contra el crimen organizado? Pero herramientas muy peligrosas para la democracia. Me preocupa también que, digamos, desafortunadamente la sociedad civil actual en Ecuador no ha podido generar una resistencia social, ética y libre, con libertad de expresión para leyes de esta naturaleza. Me sorprende también que la empresa privada y en este caso la Defensoría del Pueblo no hayan dicho nada al respecto de obligar a entes privados a entregar información que es privada, que es personal. La Superintendencia de Protección de Datos Personales no ha hecho un pronunciamiento técnico y el Ejecutivo adelantado tal vez a sancionar esta ley y enviarla al registro oficial para que ya sea parte del ordenamiento jurídico de la República. De ahí, pues, lo que queda es trabajar con lo que hay, Fabricio, y pensar en esta institución, el último resquicio de institucionalidad en el Ecuador, que es la Corte Constitucional. Jairen, yo le pregunto a usted si estos dos acápites que he señalado, que tienen que ver con todo tipo de comunicaciones, ¿no hay algún tipo de salvedad o es un articulado general? Cuando yo hablo de salvedad, no se refiere tal vez al contexto del conflicto armado interno, no se refiere a determinadas situaciones, o es una cosa muy general y muy abierta, Jairen Noriega. ¿La tengo, Jairen? Ahí está, ahora sí. De hecho, Fabricio, a mí me hubiera encantado poder debatir con la legisladora Alarcón, porque respecto a esta salvedad que usted menciona, en la mesa de seguridad nos decían que la salvedad o que tengamos, digamos, como un acto de fe, la seguridad de que el presidente de la República no va a abusar de esta normativa, como si se tratara de actos de fe en un país democrático donde deberían existir mecanismos claros, control democrático, control político de una ley, digamos, tan peligrosa, que puede llegar a ser tan peligrosa como esta ley. Es una, digamos, no está concentrada en un tiempo, en un espacio específico o en una coyuntura en específica como la que usted decía del conflicto armado interno, que ahí también hay una discusión, porque, digamos, de acuerdo con la Corte y los parámetros que se han establecido, no hay tal conflicto armado interno. El presidente dice que sí, y con la ley de solidaridad nacional que se aprobó hace un par de días, ahora bajo decreto él podrá decir cuándo estamos en conflicto armado interno y cuándo no, lo cual es otra cosa, digamos, peligrosísima. Y unido a esta ley, lo único que nos queda es santiguarnos, le digo, Fabricio, y esperar lo que venga, porque es una ley que sí se encuentra, digamos, sobrepasando estos parámetros y estos controles democráticos que debería existir en cuanto a la protección de los datos personales y al derecho a la privacidad que tenemos todos y todas. E incluso yo quisiera llamar la atención respecto de lo peligroso que se va a volver el ejercicio periodístico, ¿no? Porque esta ley incluso podría a ustedes, en tanto privados, y esto es lo que dice el artículo 50, exigirles esta información en el plazo de 2 días. Esta información pueden incluso ser sus fuentes, peligrando entonces la fuente, el periodista y el propio ejercicio, digamos, del periodismo en su más amplia expresión. Estamos hablando también del peligro que corren las organizaciones sociales, en este caso también los partidos de oposición, ciertos actores políticos. La verdad es que yo creo que la bancada de ADN, los legisladores, me parece a mí que la mayoría no dimensiona lo que acaban de aprobar, no sé siquiera si leyeron el texto y pueden mirar un poco más allá de su propio ombligo y mirar que esta ley va a terminar siendo sumamente peligrosa para este país. Pero yo pregunto si específicamente, y algo mencionó Fermín en la primera parte de esta charla, ¿se menciona algo de la reserva de la fuente o es extremadamente vago y general el articulado que uno presume que los periodistas no estaremos exentos o que el común de los ciudadanos no estará exento, que no tenga nada que ver con el tema del conflicto interno armado, Jairen? Mire, el artículo 50 dice la obligación de entregar información y habla de las instituciones públicas y organismos de apoyo que están obligadas, no dice a criterio, no hay que pedir por favor, dice están obligadas a suministrar de manera oportuna y completa toda la información que sea solicitada por el órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia.
Esto dice sin excepciones para garantizar la seguridad integral del Estado. Ahora, ¿cómo define la ley estos organismos de apoyo? Y me permito rápidamente leer para que, digamos, se entienda que es sumamente amplio y que el ejercicio periodístico se podría ver perjudicado. Organismos de apoyo del sistema de inteligencia son todos los organismos y dependencias del Estado, los organismos creados por la Constitución y las personas naturales y jurídicas, tanto públicas como privadas. Es decir, absolutamente todas las personas públicas o privadas están obligadas a entregar esta información en un plazo de 48 horas al Sistema Nacional de Inteligencia. Esa persona que dirige el Sistema Nacional de Inteligencia tendrá rango ministerial y será puesto por el presidente de la República. Es decir, nuestros datos, nuestra vida, nuestra confidencialidad está al alcance de una llamada de Carondelet sin ningún control político y ningún control judicial, que es lo que implicaría tener una orden por el sistema judicial para acceder a estas comunicaciones, como pasa actualmente. Los periodistas, gracias Keren, los periodistas, Fermín, utilizamos los sistemas de mensajería que tenemos hoy, ¿no? Hoy ya no hay solo mensajes de texto, hoy tenemos WhatsApp, tenemos Telegram, tenemos Signal y hay otro tipo de sistemas de mensajería. Como está redactado, esto, digamos, circunscribiría cualquier sistema de mensajería, Fermín. Efectivamente, bueno, yo no soy un experto en la materia, pero se sabe que para poder entrar a todos los sistemas de mensajería basados en Internet, por ejemplo, el WhatsApp o el Telegram, se requiere un control del teléfono. Esto es lo que hace precisamente el Pegasus del que estaba hablando al principio, ¿no? Cuando ocurrió lo de Fernando Villavicencio, yo pensé que le habían hecho una copia a través de algún tipo de espionaje cibernético como utilizando Pegasus. Después se descubrió que lo que algunos llaman los presuntos chats de Villavicencio eran más bien la torpeza y la filtración de su propio entorno. Pero para hacer eso, es decir, para copiar los WhatsApps, las imágenes, para activarle el micrófono y la cámara que se puede hacer remotamente, se requiere de un programa que está en el mercado, se llama Pegasus, lo venden en Israel. Ustedes le han escuchado algo a este gobierno sobre Gaza, creo que no le vamos a escuchar nunca, porque es de Israel que están trayendo inteligencia, están trayendo drones. A eso fue Lazo en el año 22, ¿no? A comprar drones, a comprar armamento, a buscar asesoría y también probablemente a comprar este tipo de programas. Yo recuerdo haberle preguntado al secretario de Seguridad de Lazo, Diego Ordóñez, en una entrevista, si habían comprado Pegasus o tenían la intención de comprar el programa Pegasus, pero él me dijo que no sabía de lo que le estaba hablando. Yo le creo al señor Ordóñez, seguramente no sabía de lo que le estaba hablando, pero ese es un problema real y un peligro real. La ley también establece amplias facultades para que el sistema de inteligencia pueda proveerse tanto de software cuanto de hardware suficiente para realizar esta tarea. Esto significa que pueden comprar programas de espías como esos. Son programas un poco caros, entiendo que la licencia de cada uno es muy cara, entonces no es que van a espiar a todo el mundo, pero en México, ¿qué fue lo que pasó? Y volvamos a lo de México. En México estaban espiando activistas de derechos humanos que se enfrentaron al ejército, estaban espiando periodistas que escribían sobre el crimen organizado, estaban espiando medios de comunicación. ¿Para qué hacían eso? Bueno, porque supuestamente son temas de seguridad nacional y eso les da el derecho de intervenir. Igual en México, la Secretaría de Defensa mexicana llegó a decir que no se están metiendo en la vida privada de nadie. No, pues porque han puesto aquí también en la ley que no van a perseguir a nadie por religión ni por orientación sexual. Qué bueno. Pero no se trata de eso, se trata de que vigilan personas que consideran de interés con una decisión de una autoridad del gobierno, como va a ser el secretario de Inteligencia, sin ningún tipo de control judicial. Si mañana deciden saber en dónde está el periodista tal o cual, pues simplemente van y lo triangulan a través del celular que tiene. Si mañana deciden saber cuál es la fuente de tal periodista, igual le pueden requerir que cuente quién es su fuente. Y no solamente eso, sino que estos informes van a alimentar un sistema de inteligencia que tiene una fiscalización muy floja. Yo creo que este es uno de los casos en los que estas instancias que se creen dueñas de la defensa gremial del periodismo deberían manifestarse. Yo vi un comunicado en la campaña de unos cuantos periodistas que decían que había que votar por Noboa porque es el mal menor y porque no quiere ley de comunicación. Ahí había un poco de periodistas que firmaron ese comunicado. No les he escuchado decir nada sobre qué pasa con una ley que definitivamente es la amenaza probablemente más grave al ejercicio periodístico en el Ecuador en los últimos años. Que antes hayan estado espiando, seguramente lo hacían,
que antes hacían torpezas como la operación contra Fernando Valda con dinero público, las hicieron, todos lo vimos, pero que esto esté legitimado, que esté legalizado, que no tenga ningún control y que no haya ninguna respuesta de la sociedad civil, como bien señala Roger, es preocupante, no solamente de la sociedad civil, sino de los periodistas. Mañana podemos estar siendo vigilados sin saber y podemos ser parte inclusive las fuentes pueden ser infiltradas por agentes que tienen 2 identidades y 3 cédulas. Mañana vienen a infiltrar una operación, una investigación periodística con fuentes falsas, por ejemplo. ¿Cómo podemos reaccionar frente a eso? Es un debate que tiene ya que plantearse. Qué cosa tan interesante que acabas de plantear, ¿eh? Investigaciones con fuentes falsas. Es muy interesante, pero además preocupante lo que acaba de plantear Fermín Vaca. Voy a la última pausa y regreso ya solamente para despedir el programa en la recta final de Revelaciones por RTU, el canal Noticia y Primera Plana. En UHY Ecuador, llevamos más de 20 años ofreciendo soluciones estratégicas en auditoría externa, outsourcing contable, asesoría tributaria, precios de transferencia, protección de datos y consultoría. Somos parte de UHY International, una red global de firmas independientes de auditoría y consultoría con UHY Ecuador. Tu empresa está en las mejores manos. Bueno, yo quiero contarles que a este foro, esta charla que hemos tenido hoy, hicimos lo imposible por tener a Inés Alarcón. Inicialmente nos aceptó y luego nos canceló. Buscamos la posibilidad de tener una vocería de ADN desde el oficialismo para justamente tener un criterio distinto, pero no han querido participar. Yo valoro la gentileza tanto de Jairén Noriega, que ha estado con nosotros, asambleísta de Revolución Ciudadana, del colega periodista y amigo Fermín Vaca y de Roger Celi del Observatorio Legislativo y politólogo por estos minutos que han destinado para conversar sobre lo que consideran riesgos, distorsiones y peligros de la ley de inteligencia. Gracias, queridos amigos. Un abrazo a la distancia. Un abrazo. Saludos a todos y todas. Gracias. Y a ustedes, querida audiencia, Dios les pague por la generosa sintonía, como siempre. Ahí la tengo a Jairén también. Gracias por la generosa sintonía cada noche a nuestro espacio de interacción, de